Un saludo para todos de comprensión de los tiempos actuales. Les damos la bienvenida a la segunda sesión de Eclesiología o Doctrina de la Iglesia con el pastor Gonzalo Infante. Realmente hay mucho tema para discutir hoy y para aprender y que el Señor nos ayude a entender qué es la iglesia, cómo la constituyó Él. ¿Qué somos nosotros dentro de la iglesia? Entonces, Pastor Gonzalo, le damos la bienvenida. Bienvenidos a la clase 2 de Eclesiología. Vamos a estar hablando de la misión de la iglesia. Estamos hablando también de las ordenanzas de la iglesia y de la iglesia como cuerpo de Cristo. Entonces vamos a estar hablando de este tema y quisiera empezar hablando de la misión de la iglesia, que debe hacer la iglesia mientras está sobre la tierra, tiene que ver con dos cosas y de ahí para adelante miramos más. Predicar y enseñar. La principal misión de la iglesia está declarada en la gran comisión que el Señor les dio a los discípulos y nos dejó a nosotros como iglesia. Marcos enfatiza en la misión de la iglesia de predicar el evangelio, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, dice Marcos 16:15. Pero hay dos palabras griegas principales traducidas como predicar, una es keroso y la otra es evangelium. Keroso significa proclamar como heraldo, como una proclamación real, proclamar. Y evangelium, que significa predicar las buenas nuevas. Cada una de las palabras anteriores más o menos está en la Biblia unas 60 veces. Entonces, predicar el evangelio está enfatizado de una manera clara en la Biblia. O sea, hacer una proclamación real del reino y predicar las buenas nuevas o el evangelio. El evangelio de Lucas revela parte del contenido de la predicación de la iglesia. En Lucas dice el capítulo 24, versículo 49, al igual que Hechos 1:8, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Y en Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta el último de la tierra. Juan 20, 21 al 23 también enfatiza el tema. Pero el médico Lucas, tanto en Lucas como en Hechos, vemos que Jesús comisiona a los predicadores de la iglesia a ser testigos. ¿Qué es un testigo? Es la misma palabra martirius, de mártir. Es uno que dice lo que ve, de lo que es testigo, de lo que está viendo, de los hechos que le constan. Y hablemos un poquito de predicar y enseñar. Mateo, ya hablamos de Marcos, Mateo y la Gran Comisión enfatizan la misión de enseñanza. Ya vemos que en Marcos la predicación y aquí en Mateo la enseñanza. En Mateo 28, 18 al 20 vemos el ministerio doble de la iglesia. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar. Esto está en Hechos 5:42, que no cesaban de enseñar y predicar a Cristo. A Cristo. A Cristo. No es al diablo, no es contra los demonios, no digo que no se hable del tema, pero es a Cristo, son las buenas nuevas. La iglesia tiene que anunciar primeramente a Cristo. Se nos ha olvidado que las buenas nuevas es lo primero y es lo más importante. Está bien los estudios que hacemos, todo está perfecto, pero si la Biblia no tiene centralidad en Cristo, entonces, ¿en qué tiene centralidad? Sí hay temas prácticos que hay que tocar, hay temas de familia, hay temas de trabajo, todo eso, pero Cristo debe ser enseñado para cambiar esta sociedad. Hay mucha enseñanza de dinero, y todo eso cabe, pero ¿qué hace, según Hechos 5:42, la iglesia? No cesaban de enseñar y predicar a Cristo. Entonces ya vimos que en el libro de Marcos se enfatiza el tema de la predicación con sus dos palabras que se traducen, pero aquí en Mateo enfatizan la enseñanza. Dice, y perseveraban en la doctrina y enseñanza de los apóstoles en Hechos 2:42,
Y hallándole Bernabé y Saulo, le trajo a Antioquía y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Hechos 11, 25 y 26. La segunda parte del versículo 25 realmente y la primera parte del versículo 26. Hechos 15, 35, 18, 11, 20, 20 y 28, 31 también hablan de este hecho de enseñar a la iglesia. La predicación, podemos decir, que es el ministerio de reclutamiento y motivación de la iglesia. Con la predicación reclutamos personas, con la predicación ganamos gente, con la predicación motivamos a la iglesia. Y sí, se necesitan charlas motivadoras, se necesitan charlas de reclutamiento, y a veces no se hace. Todo es una enseñanza muy sistemática y está bien, pero debe predicarse también la palabra, debe predicarse a la gente, animarla a estar, animarla a levantarse, animarla a seguir a Cristo. Recluta, motiva a la iglesia. Mientras la enseñanza es el ministerio que produce la madurez. La iglesia donde hay mucha predicación y poca enseñanza es gente muy motivada, pero muy madura. Y la gente que solo se le enseña puede estar desmotivada, pero saber mucho. Necesitamos el equilibrio entre la predicación y la enseñanza. Y yo llamo como a un orden aquí que podamos nosotros como tener muy claro que lo que necesitamos es mostrar a Cristo. Que lo que necesitamos es que Él sea predicado y Él sea enseñado. Mediante la predicación vienen nuevos bebés a la familia de Dios, la familia de Dios crece, pero mediante la enseñanza los bebés son madurados de la leche a la carne ya, a la carne, al alimento sólido, digámoslo de esa manera, ¿no? Podría decirse que la obra de la iglesia es doble, ganar, pero también destetar. O sea, que no estén todo el tiempo en la leche, sino que pasen a la vianda. Hagamos aquí como un pequeño pare. Hay gente muy fogosa, por ejemplo, Apolos tenía mucha pasión por enseñar de Dios, mucha pasión por enseñar de Cristo, pero poca enseñanza clara. Él no tenía muy claro cómo era el concepto, pero era un hombre apasionado. Creo que esa pasión falta hoy día en la iglesia. Falta mucho la pasión por Dios, falta mucho la pasión por Cristo. Y se necesita más énfasis en una pasión. Necesitamos apasionar a la gente. Necesitamos que cuando hablemos la gente se sienta que esto es para adelante, que esto vale la pena, que sí, necesitamos predicar a Cristo, porque Cristo vale la pena. Pero no de eso vivimos, porque Aquila y Priscila cogieron a Apolos y lo enseñaron aparte. Ahora, se necesita también enseñanza clara. Yo he visto muchos casos donde la enseñanza no es buena. Ni siquiera se enseña. En el libro de los Hechos, cuando Pablo llegó a un lugar, preguntó en qué fueron salvos. Dijo, nosotros recibimos el bautismo de Juan, pero ustedes no han recibido el bautismo con el Espíritu Santo. Ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo. Era gente que de alguna manera tenía un conocimiento de Dios, no sé si eran salvos o no, pero tenían solo el bautismo de Juan. Fogosos como Apolos, impresionantes. Pero una cosa sí les digo, en la iglesia primitiva no faltaba la doctrina clara, pero no faltaba el ánimo y no faltaba la pasión. Yo creo que necesitamos combinar pasión con conocimiento. Enseñar a Cristo de una manera tan especial que uno diga, vale la pena. Iglesias, eclesiología debe volver a la predicación sana de la palabra de Dios y a la enseñanza profunda, sana y profunda. La obra de la iglesia, como les dije en 1 Corintios 3:1, es ganar, pero destetar. En la iglesia de Corinto había mucha gente que tenía todos los dones espirituales, pero tenía un problema. No había madurado. Era gente carnal. Y eso no sirve. A veces un cristiano carnal hace más daño que quién sabe qué, aunque pueda ser creyente. En Hebreos 5, 12 al 14 dice que ya debiendo ser maduros, todavía necesitan los rudimentos.
Yo les llamo a los que están estudiando acá. ¿Cuántos años llevas en el Señor? Y estás aún ahí. Es tiempo que te despiertes. Yo llevo en este momento de vida ministerial 28 años, pero de creyente más de 40. Y yo necesito en este momento tener una vida con Dios, una vida que resalte a Jesucristo, que ame, que añore a Jesucristo, que tenga una vida llena de gozo, una vida llena de victoria, una vida llena de paz. Y esto no se logra sin el doble énfasis que hace la misión de la iglesia. Predique a Cristo, gane gente, hágalos militantes, motívelos, ármelos de ganas, de las promesas, de las victorias, dígale los ejemplos bíblicos, háblele de la vida, pero no deje de enseñar la verdad. Creo que aquí es donde muchos pueden caer en error. Hablemos de una segunda parte que es la misión de la iglesia y tiene que ver con la enseñanza, pero va mucho más allá. Porque la enseñanza puede darse desde un púlpito, la enseñanza puede darse desde esta cámara, la enseñanza puede darse desde las clases de instituto bíblico. Las enseñanzas se necesitan, la pasión se necesita. O sea, tanto nacer de nuevo como madurar es necesario, pero hay una parte importante que es discipular. Y vamos a hablar de este tema del discipulado, aunque como les digo en las cartillas lo pueden ver mucho, está más profundizado, aunque no es lo que quisiéramos porque no es tema de la eclesiología. El tema de la eclesiología es decir que una de las partes de la misión de la iglesia es discipular. Pero cómo hacer ese discipulado, pues ya nos toca hablar un poquito más. Tenemos cursos en comprensión de los tiempos que ustedes pueden ver como la misión de la iglesia y todo lo que tiene que ver con enfócate hacia la misión de la iglesia. Esto es todos unos cursos que hemos dictado. Pero hablando del discipulado, la gran comisión en el Evangelio de Mateo encarga a la iglesia de enseñar a las naciones. Esta palabra, enseñar, la palabra mateteuo, de matetes, que significa discípulo. En otras palabras, dice enseñando, pero esa palabra enseñando es más que enseñar, de dar una cátedra, de dar un curso, de dictar una clase. Tiene que ver con hacer discípulos. Una misión de la iglesia es aquella de hacer discípulos a todas las naciones, dice Mateo 28, 19. Un discípulo se necesita formar en la mente, o sea, hay que darle conocimiento. El discípulo tiene que conocer a Dios. El discípulo también hay que darle manos. El servicio tiene que desarrollar habilidades prácticas y debe tener corazón, carácter, cambio de vida. Es posible que en nuestras iglesias el conocimiento sea algo que se le ha enfatizado mucho. Hay iglesias como la nuestra aquí que sí enfatizan mucho en el conocimiento. Y bueno, creo que sabemos algo de Biblia, pero las habilidades prácticas a veces se van perdiendo en el tiempo si no se hacen. El sanar enfermos, el echar fuera demonios, el ver gente liberada, el ver gente evangelizada, ganada para Cristo. Cuando yo empecé en mi segunda etapa, yo le dije que en un momento salí y volví yo a los 3 meses, pero más adelante en la etapa de la iglesia, ahí me enseñaban cómo ganar gente para Cristo, cómo predicar el evangelio. Íbamos en grupos de 3 a las casas y aún hay gente hoy en Cristo de lo que pasó hace más de 30 años, cuando yo veía a la gente ser ganada para Jesucristo. Las habilidades, el saber cómo hablarle a alguien en diferentes contextos, el saber ganar gente en la empresa, el saber ganar gente en la familia. Esto es una necesidad hoy, en la familia. Cómo ganar gente en diferentes estamentos, en diferentes maneras y formas. Se necesita la parte de habilidades, pero también el carácter. Hay muchas personas que saben mucho de Dios, pero tienen poco carácter. No saben mucho cómo manejar la paz. La impaciencia sigue siendo algo común. Sigue siendo algo común la falta de gozo, la falta de amor y misericordia, la falta de dominio propio. Uno ve gente comiendo como loco. Uno ve gente gastando como loco.
o con una sexualidad que no puede refrenarse. La lengua no se refrena. Entonces, hermanos, hay que tener conocimiento de Dios, y eso es lo que estamos tratando de hacer en este curso, que ustedes conozcan más las doctrinas bíblicas, conozcan más a Dios. Pero se necesita la habilidad para en la práctica ir y hacerlo. Jesús dice que les enseñaba y luego los mandaba de 2 en 2. Mandó a 70, luego los venía, les pedía cuenta, les enseñaba los secretos del reino a los discípulos y a los demás les hablaba por parábolas. Esa habilidad hay que desarrollarla. Nos hemos anquilosado, nos hemos vuelto muy sedentarios en la vida espiritual, y hay otros que se la pasan afuera pero no conocen de Dios mucho. Pero el carácter, ese cambio de vida es necesario en un discípulo. Yo creo que el discipulado es una tarea de la iglesia. No es simplemente dar cursos, es cambio de vidas, es dar ejemplo. Eso es lo que se necesita hoy día. La tercera cosa, ya dijimos que predicar y enseñar y discipular son misión de la iglesia. Yo creo que una iglesia cristiana tiene que predicar a Cristo, tiene que enseñar de Cristo, tiene que formar discípulos de Cristo. Y ojo, porque aquí hay una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta. Son discípulos de Cristo, no son discípulos míos. ¿Cuántas veces hemos visto gente que está atada al líder y que si ese líder no está, todo se acaba? Yo entiendo que tengo gente con quien me identifico más, yo entiendo que tengo gente a quien le aprendo, a quien le copio más, pero esa persona no es Cristo. Líderes míos, empezando, líderes míos que estuvieron años ahí, ya no han vuelto, ya están lejos, se han apartado aún de Dios. Y a mí me ha tocado seguir. ¿Lloré? Sí. ¿Sufrí? Sí. ¿Me hice preguntas? Sí. ¿Dudé? Mucho. Es más, hubo momentos donde yo decía si esto valía la pena. Pero Dios, soy discípulo de Jesús y Dios tuvo misericordia de mí. Así que hay que poner la mirada en donde debemos ponerla y no necesariamente en la gente, no necesariamente en las personas. Sí, son mi ejemplo, sí, son mi influencia, son los motivadores, son mi ejemplo a seguir, porque la Biblia dice a los que os dan ejemplo. Pero por el otro lado, es necesario tener en cuenta que este ejemplo hay que tenerlo como un referente y no como mi centro, porque mi centro debe ser Jesús. Comunión. La comunión es otra cosa que debe promover la iglesia. Yo recuerdo que había un pastor que nos enseñaba que había que pasear más con la gente, que había que salir a hacer más asados, más comidas, ir más a las casas. Y muchos creen que es el púlpito, el lugar central de la iglesia. La misión de la iglesia no es un púlpito. La misión de la iglesia es predicar a Cristo a tiempo y a destiempo, enseñar de Cristo en casas, en el templo, dice que son en ambas partes. Felipe lo hizo de una manera, Juan lo hizo de otra. O sea, eso es necesario hacerlo. Hacer discípulos es en el diario vivir, pero la comunión es algo que tenemos que planear. Hace poco tuve unas vacaciones que hace 2 años no tenía, digamos, afuera. Sí descanso, pero no salía. Salimos los 5 y salimos como familia a un lugar donde había mucho lugar para caminar. Había pues aguas, había caminos, mucho sol. Pero decidimos caminar y hubo una caminata que la empezamos 7:30 de la mañana y la finalizamos como a la 1. Pues porque parábamos, porque tomábamos fotos, porque alguno se cansó, porque quería darle agua a alguno, porque llevamos mascotas. Entonces, obvio que eso también tiene unos bemoles. Pero me di cuenta que en los 3 días que salimos a caminar, de los 5 que duramos ahí, un día yo pude ir caminando con una de mis hijas. Íbamos hablando de la vida, íbamos hablando de sus problemas, íbamos hablando de sus cosas, íbamos hablando de sus temores, íbamos ministrándonos vida con mi hijo, con nuestro hijo menor. Fue un tiempo tan bonito en donde él entendió cosas, donde yo le conocí más el corazón, fue caminando, tiempos de comunión.
En un hogar sacamos los jóvenes el año pasado y antepasado. Tuve 2 años al frente de esos grupos de jóvenes aquí en la iglesia. Hermanos, hacíamos reuniones en las casas. ¿Cuánto supimos de sus corazones? Hicimos 3 salidas a parques, a sitios de entretenimiento. ¿Cuánto supimos cómo son por medio de en la mesa y en el juego se conoce al caballero? Ahí conocimos cosas de sus vidas. Ahí se abrieron, ahí empezaron a experimentar. Yo decía, pero esto es una maravilla. La comunión es parte de la misión de la iglesia. El que se una en familias. En el inicio de nuestra iglesia había lo que le llamábamos los grupos de comidas, grupos que le llamábamos azarot, y en esos grupos nos sentábamos por familias, eran más de, me acuerdo, como unos 30 grupos, cada uno de 10 o 12 personas, donde había parejas, donde había solteros, donde había separados, donde había mayores, cada uno llevaba algo para 10 personas y todos completábamos la comida. Nosotros que éramos solteros llevábamos a veces solamente la bebida o llevábamos solamente la fruta para que la partieran, mientras los otros colocaban los alimentos más grandes, pero se compartía delicioso, se invitaba a gente no creyente. Fue un momento de avivamiento en la iglesia. Yo creo que el avivamiento en la iglesia va a tener que ver con la comunión. La iglesia primitiva era rica en comunión, era algo que lo promovía. Perseverar en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros. Eso está en Hechos 2:42. Y la palabra griega para comunión es la palabra koinonia, que significa aquello que se tiene en común o se comparte. Sobre todo en las ciudades grandes, mucha gente no invita a sus casas. Debíamos abrir más nuestra casa. Hace poco se quedaron 2 chicas ahí con mis hijas, se quedaron y estuvieron ahí 2 noches. Estuvieron felices. Ahora queremos llevarnos a los grandes. Que estén en la casa, duermen en el piso, porque en la costa de mi país hay un dicho que dice que después de la puerta cerrada, adentro todo se puede volver una cama. Colchonetas, colchones, camas, literas, lo que usted tenga, se convierte en un lugar donde uno se puede recostar y dormir después de tener un tiempo de comunión. En la ciudad de Cartagena, una ciudad costera en Colombia, vivimos unos años y fue un tiempo de comunión muy hermoso con la iglesia. Entonces, aquello que se tiene en común se comparte. No solamente se predica, no solamente se enseña, no solamente se hacen discípulos, sino también hay la comunión los unos con los otros. Porque al fin y al cabo lo que quedan son las amistades, lo que quedan son los vínculos, lo que quedan es lo que aprendo de otras familias. Hay una cuarta cosa que es misión de la iglesia y que por algo la iglesia está aquí. Y es la alabanza. Jesús dijo que el Padre busca la adoración de aquellos que lo adoran en espíritu y en verdad. Eso está en Juan capítulo 4, versículo 23. Una misión que la iglesia tiene que mostrar al mundo es promocionar y sostener una atmósfera que conduzca a la adoración, a la oración y a la alabanza. Creo de todo mi corazón que necesitamos alabar a Dios. Creo de todo mi corazón que nosotros necesitamos servir a Dios, pero en adoración. O sea, el culto es algo que tiene que ser algo en mi vida. O sea, Dios merece la adoración, ser el centro. Un comentario de un pastor una vez fue a nuestra iglesia y los de la alabanza se salieron. Se fueron. Yo no sé si pasa en su iglesia. Se fueron. Y él dijo, adelante de todos, dijo, perdón. Y los de la alabanza, es que había solo un culto, hubiera pues varios cultos, uno dice, pues bueno, había un culto. Y él dijo, tengo una teoría sobre por qué los de la alabanza se dan en la predicación. Y es porque el pastor no se queda en la alabanza. Estos se desquitan yéndose de la predicación. Suena chistoso, suena, a ver, como cierto sarcasmo, pero es cierto. El pastor debería ser el primero que está con su familia adorando. He visto parejas pastorales pendientes de la escuela dominical, del Ujier, y bueno, está bien cuando hay 2 cultos, digamos. Pero tengo una convicción en mi corazón que deberían los pastores estar en primera línea. No digo la primera fila, no sé, como donde quiera sentarse, dando el ejemplo de adoración. Y pienso que esto es un motor en la iglesia. Cuando el pastor no está adorando, la iglesia se vuelve tibia y la iglesia dice esto no vale la pena. Lo he notado.
Hubo una época en mi vida en donde estaba tan pendiente porque me quedé solo, no había mucho líder al lado mío, se me fueron como 20 en un solo tacazo, un solo golpe, un solo movimiento que tuvieron, que al mes, 2 meses me di cuenta, yo no estoy adorando. Y sí noté un bajonazo más grande en la iglesia, para que habían perdido sus amigos, no tenían a su pastor adorando. Y debería adorar con su esposa y debería adorar con sus hijos. Ahí todos, en el mismo lugar. Desde que llegué a esta última iglesia, he tratado de estar en ese primer lugar siempre adorando de alguna manera, juntos. Pero una misión importante de la iglesia es promocionar la adoración, sostener la adoración, abrir espacios de oración, enseñar que la fe tiene que ver con orar y con adorar, y que la meta final de la guerra que hay en el mundo es por quién va a ser adorado. Apocalipsis es una guerra de quién va a llevarse la adoración. Dios la tiene y Dios la tendrá y Dios ya la ganó. Pero el diablo quiere la adoración de la gente. Y él está buscando que la gente esté con él y la gente lo busque a él. Los verdaderos adoradores al Padre adorarán en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Eso está en Juan capítulo 4, versículo 23. Adoración, alabanza, tener a Jesús en el centro, mostrar que en todo tiempo le vamos a alabar, en persecución, en bendición. Dice la Biblia que si estás triste, haz oración, pero no dejes de asistir al culto. Si estás alegre, canta alabanza. Si estás enfermo, que oren por ti. Pero la adoración es para todos. Tristes, vea los salmos. Cuánta tristeza tenían los salmistas, pero adoraban a Dios. No es cómo te sientes para adorar a Dios. Es quién es el que merece la adoración y la gloria y la honra. Otra misión que tiene la iglesia es las misiones. Ya vivimos con los apóstoles, que es como misionero abrir iglesias en otros lugares, y el evangelismo. La gran comisión implicaba la evangelización mundial. Hasta lo último de la tierra, dice Mateo, Hechos 1:8. La intención de Jesús era que el evangelio se llevara más allá de Jerusalén, más allá de Judea, más allá de Samaria. Era hasta lo último de la tierra. Eran buenas nuevas y son buenas nuevas. En muchos lugares, tanto la historia nos lo dice como el presente, ha habido la equivocación de llevar legalismo. Y llevamos legalismo y cultura, y dañando la cultura y metiéndonos contra la cultura. Hay toda una cosmovisión sobre el manejo transcultural. De ese no se trata este tema. Pero aún en mi propio país tuve que estar 12 años, 10 en uno, 12 en otro, en otras culturas dentro de mi mismo país, viviendo con gente totalmente distinta a la que yo fui enseñado. Y creo que el evangelio merece ser predicado hasta lo último de la tierra. Y no es lo cultural lo primero que hay que cambiar. Es mostrar las buenas nuevas de Cristo. Pablo fue el gran apóstol, el gran misionero, y él desafió a la iglesia con su testimonio. Él lo dice en Romanos 15, versículo 19 al 21, y este sí que hacía algo que por lo menos a mí me gusta mucho. Dice, con potencia de señales y prodigios, el poder de Dios se manifestaba en su vida. En el poder del Espíritu de Dios, él vivía en el Espíritu, de manera que desde Jerusalén, desde el inicio, y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado. ¿De qué? ¿De qué? ¿De la denominación? ¿De qué? ¿De la iglesia? No, del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio no donde Cristo yo hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito. Aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él entenderán. También hay versículos en 1 Corintios 10, 14 al 16 y en Isaías 52, 10 que hablan del tema. Y un punto central que la iglesia tiene que hacer es anunciar a Cristo, es predicar a Cristo, es enseñar a Cristo, es formar discípulos, es promover la comunión, es promover la adoración, es promover la evangelización mundial. Sí, hay que hacer eso, pero la madurez. Es muy difícil, es muy peligroso tener un cristiano inmaduro. Y una
Gran parte del Nuevo Testamento, pero mucha, tiene que ver con enseñar, edificar y madurar al creyente. Pablo explica muy claramente el propósito del cuerpo, de la iglesia, en Efesios capítulo 4, versículo 11, que eso lo habíamos visto. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto. La palabra perfecto es maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, sino que crezcamos en todo en aquel que la cabeza, esto es Cristo. Efesios 4, 11 al 15. Entonces la Biblia sí habla del crecimiento y de la madurez. Debemos promover la oración según Colosenses capítulo 4, versículo 12. Debemos promover que la gente ore. Debemos promover que la gente lea, entienda, comprenda la palabra de Dios. Ahí como esta mano. 5 cosas. Leer la Biblia, vivir la Biblia o aplicarla. Hay que memorizarla, hay que estudiarla y escudriñarla y hay que enseñarla a otros. La palabra de Dios es clave. 1 de Pedro 2.2 y Colosenses 1.28 habla de esto. La oración ya les dije en Colosenses 4.12. También debemos promover que el creyente madure al ejercitar su fe. 1 de Tesalonicenses 3.10 dice que nosotros necesitamos ejercitar esta fe para que crezca. La paciencia en la prueba. Nosotros debemos ayudar a la gente y enseñarle a madurar, a no ser impacientes en medio de dificultades. Hoy mucha gente está enseñando que lo que vale la pena es tener y que con un pacto se hacen las cosas. Vaya uno a saber, y no es motivo de esta charla, si eso se hace así o no. Lo que sé es que la paciencia hay que madurarla en la gente. Santiago 1:2 al 4, Primera de Pedro 1:7, Primera de Tesalonicenses 1:3, Colosenses 3:14, Primera de Juan 2:5, 4:12, etcétera. Habla que necesitamos crecer en paciencia. Las obras cristianas, crecer en buenas obras hacia el prójimo, no nacidas por la motivación de ganar puntos o que la gente me vea, sino por el amor que me motiva, según Hebreos 13:21. Y ejercitar los dones espirituales de una manera adecuada, según Romanos 1:11, Hebreos 6:1, 1 Corintios 3:1-2 y 2 Timoteo 2:15. Entonces nosotros sí necesitamos madurar a las personas. La persona no puede ser la misma. Mira, un amigo me vio hace unos 8 años, nos lo encontramos. Y yo, ¿qué hubo? ¿Cómo estás? No lo veía hace como 12 años. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú? Dice, ¿cómo estás de cambiado? Sí, tengo canas. Desde los 20 años tengo canas. Pero tengo muchas canas. Sí, tengo ya patas de gallina, de gallo, de pollo, de lo que usted quiera, de avestruz. Se están creciendo. Sí, han pasado los años. Pero fue el mejor cumplido que me hicieron en años. Porque lo peor que le digan a uno después de encontrarse con una persona después de muchos años, que le diga el mismo sinvergüenza de hace unos años. Pero que me puedan decir que soy más paciente, que soy más servicial, que tengo más gozo, que la paz está en mi vida a pesar de las luchas. Tengo paz. Paz. Enumeremos. En este momento yo, antes de esta charla, estaba hablando con alguien y contándole algunas cosas de mi vida. Oye, más de 25 problemas que resolver en este año. Y a algunos no se les ve solución, pero hay un Dios que me dio paz. Porque está conmigo y saldremos de estas. Paciencia para soportar a la gente difícil. Paciencia cuando no está la economía correcta. Paciencia cuando no nos tenemos que meter en algo que nos está empujando. Hermanos, benignidad, la humildad, el reconocer que puedo ceder derechos, el otro puede seguir adelante. Gane tranquilo porque Dios a mí me da. Dar al otro, entregarse, tener dominio propio con la comida, como les estaba diciendo. Si está el plato grande, si está la posibilidad de comer 20 cosas, no, voy a controlar la comida. Voy a controlar la lengua. No voy a contar todo lo que sé, no voy a contar todo lo que me parece. Hermanos, esto es madurez.
Control sexual. ¿Cuántos hemos sido empujados? Yo he sido empujado y con fuerza a la inmoralidad sexual y a luchas sexuales. Pero cuando controlas la lujuria y empiezas a vivir en amor, hay una satisfacción tan especial cuando dice la Biblia, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Dominio propio, hermanos. Dominio propio con la ira, no andar en ira, sino en mansedumbre. En lugar de andar desanimado y diciendo que esto no tiene ningún norte, tener la fe de decir Dios está conmigo. De alguna manera saldremos porque he sido fiel y Él ha sido fiel y lo será siempre. Madurez. Necesitamos madurar y no ser el mismo impaciente de hace unos años, no ser el mismo gritón, no ser el mismo maltratador, no ser el mismo controlador, no ser el mismo mentiroso. Duele, pero diga la verdad. Mire, hay una frase que me llegó hace poco. Decía, todo el mundo ama la honestidad y todo el mundo ama la veracidad y todo el mundo le encanta la verdad mientras no se encuentre con alguien que se la diga. Sí, no, es que la verdad ante todo. Es que, es chévere los que son sinceros, pero vaya y séalo conmigo. Eso cambia un poco las cosas, ¿verdad? La madurez es necesaria, pero ahora también es necesario el ministerio en el hogar. La misión de la iglesia no solamente es a un templo, como les dices, que el templo simplemente es circunstancial. Se extiende al hogar y tiene que ver con la vida de la familia. ¿Cuánto agradecido esas vacaciones que llegamos hace 8 días? ¿Cuánto le agradecí a Dios? ¿Cuánto le bendije por poder tener esas charlas con los hijos y con la esposa? Con la familia que nos invitó. ¡Qué bendición de familia! Conocí sus hijas, pues las conocí en la iglesia, pero más de cerca conocí cómo es la esposa, cómo es el esposo. Me encantó el empuje que tiene. De hecho, empecé a ver que la comunión que había ahora en su hogar se notaba. Pablo da instrucciones especiales para cada miembro de la familia en Efesios capítulo 5, 33 a capítulo 6, versículo 4. Esposos, amen, esposas, respeten. Hijos, sométanse, padres, instruyan. Qué bendición cuando habla uno de Colosenses 3, 18 al 21. Esposos, no sean ásperos. Si son cosas prácticas, pero son cosas que honestamente cambian vidas. Yo vi a mi papá ser áspero, ¿por qué lo tengo que ser yo? ¿Por qué tengo que repetir el ciclo si Cristo está en mi vida? Yo vi mi familia arruinarse, ¿por qué tengo que seguir arruinado por no aplicar los principios y seguir en las mismas cosas que fallaron mis padres? No los juzgo porque yo hago lo mismo, pero ellos no tenían a Cristo, yo sí. Cuando Pablo habló del Espíritu Santo y Pedro lo hizo en Pentecostés, realmente incluyó los hijos. Dice, y estas promesas son para los que creen, para los que están lejos, para los hijos, para todos los que el Señor alcanzará. Joel 2 habla que los hijos y las hijas verán visiones, soñarán sueños, profetizarán. Cuando Pablo discipulaba nuevos creyentes, proseguía a aconsejarles y bautizaba a toda la familia. En Hechos 16, el carcelero, dice, él y toda su familia fueron bautizados, toda su familia. Hechos 16, 15, 34 y 18, 8 también. Ancianos y diáconos de la iglesia tenían como requerimiento tener familias bien ordenadas. Eso es un problema que estoy viendo hoy día. Habrá momentos donde las luchas de nuestra familia son grandes. Tengo luchas en mi familia, yo creo que usted también las tiene. Tengo hijos a veces que no saben cómo agarrar en la vida y sufro con ellos, no son perfectos, les critican cosas, pero aman a Dios. Pero me apoyan en el ministerio. Quiero decir con eso, no que son los próximos pastores, posiblemente no. Pero aman a sus padres y están con nosotros. Y a pesar de que a veces tienen luchas con nosotros y nos querrán ver ciertos días, tengo una familia que el ministerio la alcanzó. Hubo un momento en mi vida, en el 2013, 2014, donde tenía que decidir por mi familia. Y lo hice. Recuerdo
que yo iba a ministrar a la iglesia, pero luego de haber almorzado con mi familia y de haber tenido un tiempo familiar, saben que eso se ha perdido mucho. Pero tenía mi tiempo con ellos y hoy en día, muchos de los que me criticaban me decían que yo era perezoso, que yo no servía en la iglesia 24 horas. Un pastor que me dijo, me sacrificaré y si tengo que morir por servir en la iglesia es morir por Cristo. Y yo le dije, bueno, está bien, hazlo. Pero el fruto en los hijos es muy importante. Ver a los hijos en el Señor es lo más hermoso que hay. Y mira que en los momentos donde todos los que me criticaban, la mayoría, sus hijos están mal, porque le dedicaron 24 horas a los demás y no a ministrar el hogar. Sus hijos son bautizados en agua por convicción, tienen el bautismo con el Espíritu Santo. Y le digo, antes de entrar acá, hablaba con alguien de 25 luchas, más o menos, ahora menos o más. Y parte son los hijos, y parte es el hogar, que es gran parte de mis preocupaciones. Pero creo de todo corazón que el ministerio tiene que entrar por mi hogar. Como les digo, ellos están ahí, luchando, pero están ahí. Y he encontrado padres que descuidaron a sus hijos y están en el mundo, están en las drogas, están muy mal con Dios, detestando a Dios. No es mentira lo que le estoy diciendo. Se necesita familias ordenadas. Y donde hay desorden, Señor, ayúdanos, porque de verdad hay cosas que todos los días toca mirar y ojo, porque si uno se cree firme, pues cuidar que no caiga. Y que un hijo ande mal o que un hijo no ande con Dios no me descalifica realmente. Pero la labor mía, yo la sé si yo edifiqué bien a ese muchacho o si para mí él es prioridad o no lo es. 1 Timoteo 3, 4, 5 habla de esto, el 12 también y Tito 1, 6. Muchas de las primeras iglesias eran iglesias en hogares y el evangelio hacía influencia en la familia entera. Colosenses 4, 15, Romanos 16, 5, etc. Les animo a que no descuiden el hogar, a pesar de que no somos perfectos. La misión de la iglesia también tiene que ver con ministrar a las necesidades materiales. O sea, en la iglesia primitiva no solamente estaban entre ellos, no solamente anunciaban a Cristo, no solamente hablaban de cosas religiosas, sino también eran prácticos. Su carácter era diferente y sus manos, habilidades eran diferentes. Dice Pablo que sirvan primero a los de la familia de la fe. Y la iglesia de Jerusalén tenía comida para las viudas. Y en tiempos de escasez en Judea, los cristianos de Antioquía mandaron asistencia financiera. Eso está en Hechos 11, 27 al 30, donde se les dio asistencia financiera a los cristianos en Antioquía, en Judea, de parte de Antioquía. Y hubo una crisis posterior y Pablo y sus obreros tomaron ofrendas en todas las iglesias gentiles para los pobres santos en Jerusalén. Está, según de Corintios, es toda una apología y todo un ejemplo y una exposición de ayudar a las necesidades materiales, de ofrendar, cómo hacerlo. Y se dan instrucciones especiales para el cuidado de las viudas. En una comunidad cristiana no debe haber una viuda con hambre. Ahí dice que las que son mayores de 60 años, ni una de ellas, pero a las otras las vamos a apoyar. Pueden trabajar, démosle trabajo, démosle ayuda, saquémoslas adelante, pero no las descuidemos. Por ejemplo, en 1 Timoteo 5, 3 al 10 se habla de ese cuidado de las viudas. Dice Santiago 2, 15 al 17, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. La fe actúa, la fe bendice, la fe da. Esos son lo que estábamos nosotros viendo de la misión de la iglesia, 8 cosas que honestamente no se deben descuidar. Pero vamos a hablar de las ordenanzas de la iglesia. Y la iglesia recibió 2 órdenes específicas del Señor.
en Fundamentos de Teología Pentecostal, a ustedes les guste o no lo que voy a decir, ahí meten cosas sobre los sacramentos. Yo no creo eso. Yo no creo que uno pueda comparar los sacramentos con las ordenanzas. Los sacramentos son cosas que hacen y van en progreso. Entonces la primera comunión, la confirmación, o el bautismo, primera comunión, confirmación, etcétera. Entonces, yo personalmente puedo dar una posición que los sacramentos son algo que dejemos a la religión, son 7, dejémoselos a ellos. Hay cosas que hasta bíblicas son, pero no son órdenes que Jesús dio a la iglesia. Pero sí vamos con las ordenanzas, son ritos, ritos por decirle un nombre, aunque ese nombre es como feo, pero podemos usarlo, o más bien observaciones simbólicas, externas, ordenadas por Jesús que presentan verdades cristianas esenciales. Y nosotros sí tenemos que ser muy claros en eso, que el término ordenanza viene del latín ordo, que significa fila, orden. Si queremos andar en una fila directa de lo que Dios quiere, en orden que Dios quiere, necesitamos cumplirlas. Yo he notado que de estas dos ordenanzas ambas son como menospreciadas o se les tiene miedo, porque las ordenanzas se pueden definir como la señal visible o externa de una obra de Dios interna. O sea, la señal visible de una obra de gracia invisible. La gracia de Dios se manifestó en forma invisible y se demuestra en forma visible a través de las ordenanzas. Las ordenanzas observadas por las iglesias evangélicas realmente y por los cristianos son 2 en número, o sea, el bautismo en agua y la cena del Señor. Hablemos del bautismo en agua y como digo, esto no es algo para profundizar, simplemente les quiero decir que es lo que Jesús enseñó y que la iglesia debe enseñar y debe hacer. Cuando yo estaba en una de esas iglesias que le cuento, noté que estábamos haciendo muy bien el trabajo de discipular. Y llegábamos a un punto en donde en el orden que teníamos llegábamos al bautismo en agua, porque era una procesión de nuevo a llevarlo al bautismo en agua. Y, por ejemplo, nosotros en un año tuvimos más de 900 conversiones. Y en esas conversiones había unas 680, ponle. Me acuerdo de la estadística un poquito, no del todo, por eso hay un número aproximado que no se bautizaban. Entonces, eso nos llevó a preguntarnos como iglesia, ¿qué pasa? Y pues decidimos hacer una encuesta entre la gente por qué no se bautizaba, porque eso me obliga a vivir distinto, porque eso me mete en la iglesia, porque eso me lava la mente, porque después de eso me compromete a cosas que no tengo tiempo. Yo decía, pero ¿dónde dice eso? Entonces decidimos hacer unos cursos especiales para que la gente entendiera los 6 o 8 aspectos del bautismo en agua, según Romanos y según lo que dice la Biblia. Y la gente empezó a tomar el paso y aún así solamente logramos como un 40%, o sea, de los 700, póngale, de los 700, 350 tomaron el paso, pero los otros no. Y hasta se fueron. Y unos se quedaron, pero yo sí noté estancamiento. Entonces es como, yo tenía niños chiquitos en ese tiempo y es que yo les decía a las niñas, camina. Una de ellas, mejor dicho, tocaba hacerle todo porque no le gustaba, son gemelas. La una corría, la otra se quedaba llorando. Y yo me preguntaba, ¿por qué? Después me di cuenta que yo me paraba y pues con Adri los ayudábamos y les dábamos la mano. Eso estaba bien, pero ella necesitaba pararla, ella podía caminar. No tenía ningún impedimento, tenía miedo. Por eso les dábamos los brazos, por eso les dábamos las manos, por eso estábamos cogiéndole los dedos, por eso no nos quitábamos de ahí, por eso les animábamos a dar un paso. Si ella no hubiera dado el primer paso, posiblemente le retrasamos el crecimiento o la dejamos sentadita porque pobrecita. El primer paso de obediencia es el bautismo en agua. Y debemos motivarlo también y enseñarlo también que la gente sepa que eso es lo que necesita con Cristo. Bueno,
La forma del bautismo en agua, como ordenanza de Jesús de Mateo 28, 19 y Marcos 16, 16, es por inmersión. La palabra bautizo, de donde viene bautismo, es sumergir totalmente, inmersión. O sea, nosotros usamos la fórmula bíblica y es sumergir la gente. Por misericordia de Dios, y fue un regalo que no nos esperábamos antes de que iniciara la pandemia, en ese diciembre del 2019, Dios nos permitió a Pablo y nuestro hijo, a Adri y a mí, ir a Israel. Y créame que si son iguales los tiempos, digamos iguales, no digo los tiempos, sino los lugares, ese río Jordán, ay, sí que es frío. En la época de diciembre que fuimos, qué río tan frío. Pues yo conozco ríos en Colombia y en otros países he pasado por ríos, pero este sí que era frío. O sea, uno se metía y quedaba paralizado del frío. Entonces, cuando uno ve que la gente se metía a ser bautizada, en esos momentos, yo me imagino, ya el invierno o algo así, oiga, sí querían, sí querían, sí querían. Aquí en nuestra iglesia hay una pileta y se le coloca la calefacción. Bueno, antes se puede pasar desde caliente, pero ya no. Y la gente que entraba con convicción que quería ser bautizada. Yo me acuerdo entrar a ese lugar a bautizar gente. ¡Qué frío! Pero no importaba. Los que estaban ahí querían porque querían dar el primer paso de obediencia con el Señor. Y la fórmula para el bautismo está claramente en la Gran Comisión, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es lo que entendemos. Mucho más cosas sobre el bautismo que no vamos a tocar ahorita y clases especiales para eso. Solo que es una ordenanza, hay que dar ese paso. Muchos creyentes de su hogar, creyentes en la familia, hogar, familia extendida, vecinos, iglesia pueden estar estancados porque no han dado el paso entendiéndolo bien. Ahora, la cena del Señor es la segunda ordenanza y Jesús en su última Pascua instituyó la cena del Señor y tomar el pan y tomar el vino, el fruto de la vid como un conmemorativo de su muerte expiatoria. El pan representa el cuerpo que fue ofrendado como sacrificio. Se necesitaba un sacrificio y Jesús fue el sacrificio por nuestros pecados. Y en la copa es el nuevo pacto, o sea, Él con su sangre sella un nuevo pacto. Eso cuando lo entendí fue, qué cosa tan maravillosa. O sea, yo debí ser ese que moría y Él se ofreció, tomó mi lugar. Pero su sangre dice, este derramamiento de mi sangre tiene para mí el significado de un nuevo pacto. Eso significa que sello con esto, que estaré con ustedes. Si les di mi vida, yo seré su Dios. Ustedes serán mi pueblo y yo estaré entre ustedes. Eso cambió mi vida. Porque Él va a cumplir el pacto y más adelante en las metáforas vamos a ver algo muy especial sobre nuestra relación con Dios como regalos. Pero, wow, esto es más que simplemente sentarse a recibir un pan y una copa hasta que Él venga. No. Este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Por ustedes, mi cuerpo, un sacrificio que es dado. Haced esto en memoria de mí, dice Lucas 22, 19. Porque yo recibí del Señor lo que también nos ha enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue traicionado o entregado, tomó pan y habiendo dado gracia lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Partido. Así como el pan se rompe, es un símbolo, el cuerpo de Jesús fue partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. 1 Corintios 11, 23 al 26. Y hay otras citas bíblicas para tener en cuenta. Y pueden ver cosas sobre la cena del Señor, que es un acto de obediencia. Es un conmemorativo de la muerte expiatoria y derramamiento de su sangre. Es una proclamación de fe, es un acto de confesión por la iglesia de la eficacia de su obra expiatoria.
porque la muerte del Señor anunciamos. Eso está en 1 Corintios 11, 23 en adelante. Es una declaración de anticipación del regreso de Cristo y ya con eso nos llevará al cielo para siempre. Dice que la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es una experiencia de comunión con el Señor. Es una mesa, es una comunión y cada participante recibe por la fe fuerza y bendición de comunión con el Salvador. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, pero es una comunión de creyentes ante la mesa del Señor y una declaración de la unidad del cuerpo de Cristo. 1 Corintios 10, 17. Entonces son muchas cosas. La cena del Señor es especial realmente. Y los elementos son recibidos por fe. Hay la transubstanciación y otras cosas más. Pero nosotros creemos que el cuerpo, el pan y la copa son símbolos. No son el cuerpo y no son la sangre. Dice, hagan esto en memoria de mí. Él usaba mucha simbología. Pero los elementos son solo, elementos. Pero cuando lo recibo con fe, se experimenta comunión con el Señor y pueden ser beneficios que vienen para mi vida. O sea, cojo el pan, cojo la copa. Señor, estos son símbolos, pero yo creo en que fuiste tú el sacrificio por mí, y es el nuevo pacto, y yo lo recibo por la fe, en el cual hay salvación, hay sanidad, hay bendición, hay vida, hay restauración. Es bendición cuando recibo esto con fe. Esto lo sostuvo más Calvino que Lutero, ¿no? Esto es algo que es necesario aclarar. Bueno, se debe hablar acerca de la advertencia en contra del que come y bebe indignamente. Pues la verdad es que los corintios eran codiciosos, exagerados, comían antes, maltrataban a los otros. Hombre, esto no es una cena, esto es un mercado y esto es una cosa para ofender a otros. Eso no es digno. Eso es más o menos lo que estaba diciendo. Entonces, Pablo le dice a los corintios, examínense, porque están haciendo un obstáculo para lo que es realmente la cena y la comunión con Dios. Miren lo que estaban dañando, la comunión con Dios. Estaban enseñando mal, estaban maltratando y la gente diciendo, así es Dios. Entonces estaban metiendo con algo peligroso. Dice que algunos estaban enfermos y algunos duermen. Entonces debes examinarte en tu relación con Dios y con el prójimo y tener una actitud hacia otros creyentes de amor. Y los participantes, además de estar seguros de discernir el cuerpo del Señor, y no participen de una manera irreverente o frívola. Y la última parte del día de hoy, de esta segunda clase, vamos a hablar de la iglesia como el cuerpo de Cristo. La iglesia en sí no es una organización, aunque se necesitan cosas legales, cosas de mantenimientos, cosas de leyes, todo lo que usted quiera. No es una organización, es un organismo vivo. La iglesia es un ser vivo que Dios lo tiene así porque se compone de personas. Y la vida divina es provista por la morada interior del Espíritu Santo, según Romanos 8:9. Y es necesario tener una relación con la cabeza. En Efesios 1, 22, 23 dice que la iglesia no tiene que estar desligada de la cabeza. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Jesús es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Nosotros somos el cuerpo. De ahí es donde sale esta metáfora de la iglesia como cuerpo de Cristo. Y la plenitud de aquel que lo llena en todo. Efesios 1, 22, 23. La iglesia es el cuerpo de Cristo por la cual Él cumple su misión terrenal. O sea, por nosotros, esa plenitud de Cristo se ve al mundo. Y Jesús regresó al Padre, pero justo antes de irse prometió, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, tiene que haber una relación vital entre el cuerpo y la cabeza. Él está con nosotros. La iglesia es la extensión del Señor Jesucristo. Sus manos, sus ojos, su corazón, su mente. Y Jesús expresó la relación en la metáfora de Juan capítulo 15, donde dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él. Este lleva mucho fruto porque separados de mí,
de la cabeza, nada podéis hacer. Es algo orgánico. Eso dice Juan 15:5. Los pámpanos son la vid, son a la vid lo que el cuerpo es a la cabeza. El cuerpo tiene unidad y no es en unidad conforme a lo que yo veo a veces, que es unidad en torno a un hombre, a un ser humano, lo que yo diga, y si usted dice algo esto es desunión. No. El énfasis más fuerte de la metáfora del cuerpo es la unidad de los muchos miembros. Estamos unidos. Lo que le duele al uno, le duele al otro. Lo que afecta al uno, afecta al otro. Lo que daña al uno, daña al otro. Es un concepto que muchos no manejan. Yo he visto que hay familias que el esposo dice, pues es problema de ustedes. No, yo creo que si se afecta a mi esposa o se afecta a uno de los hijos, todos sufrimos. Porque la cadena se rompe por el eslabón más corto, o más débil, más bien. Más débil es la cosa. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. 1 Corintios 12, 18, 20, 21 y 26. Y sí, hay muchos ministerios en la iglesia, pero todos están coordinados por el Espíritu para lograr un propósito. Dice Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. La importancia de cada miembro, pues los miembros son importantes. Todos y cada uno de los miembros son importantes en el cuerpo de Cristo. Son necesarios, son imprescindibles. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Eso está en 1 Corintios capítulo 12, versículo 21, 22 y 25. Entonces, cada miembro es importante. Aquí se menosprecia a la gente. Se menosprecia al niño, se menosprecia al joven, a esa pareja que no se mete en nada, a la señora que no predica, al señor que es un diácono muy bueno, pero no es de los que hable más y se le tiene mal, más locuaz, al profeta. Pues no. Y una misión de los 5 ministerios es levantar y edificar a esos que realmente tienen un ministerio eficaz. Ojo con eso. También debe haber sumisión en el cuerpo. Somos muchos miembros. 1 Corintios 12, 4, 7. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, dice Efesios 1, 22. Y podemos hablar como de 4 aspectos que el creyente cristiano debe practicar sumisión. Sumisión, alguien la definió como estar bajo la protección de Dios por medio de quien Él ha puesto para proteger. Y sumisión a Dios también significa arrodillarse a Dios, porque si Dios le va a dar a alguien, que sea el de atrás, al que me está protegiendo, no a mí, porque estoy sometido. Eso está en Cuarto de Guerra. Hay una frase así lo más de interesante. Hay que someterse primero a Dios y a su Hijo Jesús. Santiago 4:7 dice, someteos a Dios, resistid al diablo. Primero a Dios, estar sometido a Él y a su Hijo. También hay que someterse a los líderes de la iglesia puestos por Dios. Ellos son protección para mí. No importa su comportamiento, ellos son protección de Dios para mí. Sumisión el uno al otro en Cristo. Nos sometemos unos a otros, también no importa su comportamiento. Yo estoy sometido y no puedo violar eso, yo no puedo ser violento, ser agresivo con eso. Sumisión al uno al otro, como les dije, y sumisión a los gobernantes de la sociedad cuando no requiere desobediencia a la palabra. Cuando es desobediencia a la palabra, sí deberíamos estar pendientes de no estar metidos en eso, obedeciendo. Hay una diferencia entre sumisión y obediencia. La sumisión es un principio que hay que tener de por vida. No importa quién esté en las áreas de influencia y de liderazgo. Me someto. La obediencia sí está ligada a que sea conforme a la palabra.
Voy a darles el ejemplo. En el horno de fuego, los 3 amigos de Daniel se sometieron a la autoridad totalmente, porque les dijeron, honren a la estatua. Y ellos dijeron, no. O sea, ¿obediencia? No. No vamos a obedecer porque eso no nos dice la Biblia. Entonces hay una ley que dice que ustedes tienen que ir a un horno de fuego. Nos sometemos. ¿Sí me entienden la diferencia? Me ordenan algo que debo hacer conforme a lo contrario a lo que dice la palabra. Yo no lo voy a hacer. Pero me dicen que esta es la consecuencia. Me someto. Y es necesario tener en cuenta que el sometimiento a Dios es algo que tenemos que tener bien claro, porque al someternos a Dios, al someternos a esto, estamos dejando que Dios actúe. Pero si desobedecemos, eso no honra a Dios. Entonces Jesús supuso que el cuerpo universal de Cristo consiste, obviamente, en todas las personas y que nos íbamos a someter. Y Jesús supuso que su pueblo estaría relacionado a una iglesia local. Y debido a que la fundación de la iglesia todavía era futura, él no había muerto, Jesús se refiere a ella por nombre solo 2 veces. Todas las epístolas del Nuevo Testamento son dirigidas a iglesias locales o a líderes o iglesias locales. Todos los ministerios que son dones de Dios están dados a los cuerpos locales y los creyentes tienen orden de Jesús de participar juntos de la cena del Señor hasta su regreso. O sea, el cuerpo de Cristo está sometido a una iglesia local. Es el principio que queremos dejar aquí. Que yo soy del cuerpo de Cristo, pero hago lo que quiero y me independizo. No, yo me tengo que someter a un cuerpo local que está conmigo. Hablemos del cuerpo de Cristo y la iglesia local. La operación de los dones del Espíritu pueden funcionar solamente en un cuerpo local. Y como miembros del cuerpo de Cristo, los creyentes están relacionados no solamente a Cristo, la cabeza, pero están relacionados el uno al otro en el cuerpo. Se nos dice que Dios coloca miembros en el cuerpo como Él quiere, y a fin que los cristianos lleven a cabo la comisión de Cristo, debe haber comunión, crecimiento de la iglesia visible y la obra mutua de evangelismo y misiones mundiales. O sea, en otras palabras, los 8 aspectos que les he dicho es que el cuerpo de Cristo tiene una relación clara con la iglesia local. Muy bien. El ministerio corporal. Dios ciertamente ha puesto liderazgo espiritual en la iglesia para predicar y enseñar, ya lo dijimos, pero el objeto de su predicación, enseñanza y cuidado pastoral es aquel de perfeccionar a los santos para ministrar el uno al otro y al mundo. O sea, el ministerio no es para que yo crezca, para que mi iglesia esté mejor, para que tengamos más números, para que entre más plata. El ministerio está dado para predicar y enseñar de Cristo. Y para que esa predicación y esa enseñanza lleve a un cuidado de la gente y que esto haga que se maduren, se perfeccionen y lleven el evangelio y se ministren aquí y afuera. Esa es la meta que tenemos. Entonces, es la intención del Señor que todo miembro, del cuerpo de Cristo tenga un ministerio. Como les dije, hay dolor, hay sanidad, luego hay ministerio. Y cada miembro del cuerpo humano contribuye a la preservación, crecimiento, salud y actividad del cuerpo. Cada miembro ayuda. Si algunos miembros no funcionan, resulta de enfermedad. Obviamente. Cualquier miembro de mi cuerpo que esté mal, se enfermó. Para lograr la participación total en la obra y adoración de la iglesia, Dios ha provisto el liderazgo para equipar y madurar a los santos y los dones del Espíritu para darles poder y dirección. También el propósito central del ministerio corporal es aquel que edifica la iglesia entera. O sea, no solamente que yo ministre, sino que sea edificada toda la iglesia. O sea, el ministerio corporal del cuerpo hace que la iglesia entera se edifique. La prueba del valor y la validez del ministerio corporal y el ejercicio de los dones está en si edifican o no al cuerpo de Cristo. Entonces, la validez del ministerio, la validez del ejercicio de los dones es que edifiquen. La iglesia, después de que tú hables, después que tú ministres, después que tú estés ahí, si la iglesia no es edificada, no tiene valor. Dice la Biblia en 1 Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios.
Entonces, hermanos, ministerio que vale la pena, tiene valor, es que, uno, y dones, edificación de dones, tiene valor si edifica a la iglesia. Si no, no nos sirve. Cuando todo el cuerpo ministra en unidad y amor, el resultado es crecimiento espiritual y numérico. Es así. La gente va donde se siente amada. De que en todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, reciben su crecimiento para ir edificándose en amor. El crecimiento ideal resulta solamente cuando la iglesia entera ministra. Es el crecimiento ideal. Y por último, la fuerza adhesiva del amor debe estar presente cuando ministra la iglesia entera. Es la motivación. No es que no se me vaya, o que es que me cae bien, o que es que está en problemado. No, es que le amo. Habiendo purificado estas almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Vamos a ver. Padre, quiero darte gracias en este momento por la misión de la iglesia. Perdónanos al descuidar algunos puntos que eran necesarios tenerlos en cuenta y ayúdanos, Señor, a mirar esto desde una perspectiva correcta y clara. Ayúdanos, Señor, a enseñar, a predicar, a madurar. Enséñanos, Señor, a ser discípulos, a alabar tu nombre, a tener comunión unos con otros, a evangelizar, a ministrarnos de la manera correcta. Pero también te pido, Señor, que estas ordenanzas, tanto de bautismo en agua como de cena del Señor, sean tomados en serio y podamos crecer y avanzar. Y también, Padre, esta parte del cuerpo de Cristo sea ministrando para edificación de la iglesia. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Y en nuestra última clase vamos a hablar de la iglesia y el reino de Dios y las metáforas. Eso me encanta. Son como 28 metáforas, no sé, una cantidad de metáforas que van a hablar sobre cómo ve Cristo la iglesia. Muchas bendiciones, nos vemos en la tercera. Bueno, muchísimas gracias, Pastor Gonzalo. Qué buena información. Necesitamos ser entendidos de qué dice la Biblia en cuanto a la iglesia y más en estos tiempos. Necesitamos ser entendidos desde los tiempos y echarle mano a lo que la palabra de Dios dice. Esta doctrina de la iglesia es clave y mucho más en estos tiempos cuando vemos que aquel día se acerca. El Señor los bendiga.